Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. La escena presenta a Jesús conversando con Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén y que implicaría su entrega hasta el extremo de la muerte. De esta manera, Pedro, Santiago y Juan están siendo preparados para fortalecer la fe de sus compañeros ante los dolorosos acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús en la cruz. Jesús preparó de diferentes formas a sus discípulos para que entendieran el perfil del verdadero Mesías, enviado por Dios su Padre. Por ello era muy importante ayudarles a comprender el porqué de la dramática entrega final de su vida. Jesús ofrece pistas para descubrirles que de forma oculta, detrás de su humanidad corporal, se encuentra de alguna manera Dios mismo. No es por tanto un simple hombre de profunda fe y de oración constante, un hombre ejemplar en sus relaciones con los más necesitados. Es algo más inimaginable. Es el Hijo de Dios encarnado. Es la presencia de Dios mismo oculto en la humanidad. También la escena narra que Jesús es el Hijo de Dios y como tal deben escucharlo. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: "Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo". En ese momento no entendieron a fondo la vocación y misión a la que estaban siendo llamados, como lo muestra su actitud de quedarse en silencio. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Seguramente quedaron confundidos, como nos pasa a nosotros cuando de repente nos encontramos en situaciones inesperadas y no sabemos cómo reaccionar y qué debemos hacer, aunque con frecuencia, recordando alguna experiencia previa y a la luz de la fe, obtenemos la respuesta. La Cuaresma es camino a la Pascua. Es el tiempo para redescubrir la misión de Jesús y meditar el misterio de su persona, que asume la condición humana sin dejar la naturaleza divina. Es de gran importancia reconocerlo como el Hijo de Dios
que se encarnó en el seno de María para manifestar con el testimonio de su vida el amor infinito de Dios Padre por todos nosotros, criaturas predilectas de la creación, a quienes nos ha dado vida para hacernos capaces de conocerlo y amarlo con plena libertad, y así alcancemos el destino para el que nos creó, participar de esa vida divina por toda la eternidad. Por esta razón, entendemos las lágrimas de San Pablo al expresar su tristeza por los cristianos que no aceptan el camino de la cruz y de las renuncias necesarias que implica seguir a Jesús. Hermanos, sean ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes, porque como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Estas son palabras de San Pablo a la comunidad de Filipo, pero pareciera dichas para nosotros en este tiempo. Estamos viviendo un cambio de época, un quiebre del estilo de vida de la sociedad, quedando sin referencia de un código de ética y dejando especialmente a las nuevas generaciones sin elementos para aceptar y comprender las renuncias voluntarias y el sufrimiento inesperado, como la vocación de asumir la cruz de Cristo en la vida diaria. Este es uno de los grandes desafíos para la evangelización en nuestro tiempo. Para afrontarlos, es fundamental que quienes nos llamamos cristianos y nos sentimos comprometidos en transmitir los valores de la fe, demos el testimonio de una vida ejemplar, al estilo de Jesús, de reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, de generosidad y entrega para auxiliar a los pobres y necesitados, y de cumplir eficientemente con nuestras responsabilidades. Los contextos y conductas adversos a los valores humanos cristianos no deben desanimarnos. Recordemos el ejemplar testimonio de Abraham, quien escuchó y aceptó la voz de Dios y confió en la promesa de ser auxiliado por Dios. Lo escuchamos en la primera lectura. Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Dios estableció la alianza con él, que cumplió cabalmente con sus descendientes de generación en generación. Dios también cumplirá cabalmente con los hijos de todos nosotros aquí presentes, hijos de Dios, que estamos tratando de transmitirlo en el mundo de hoy ante estos desafíos, como Abraham.
tengamos esa fe en que lo lograremos para las nuevas generaciones. Esa alianza llegó al culmen con la llegada de Jesús, el Mesías anunciado. Y a su vez, recordemos cómo Jesús prometió a sus discípulos: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esta Cuaresma, démonos la oportunidad de revisar y examinar nuestra vida, y a la luz de esa revisión, escuchemos la palabra de Dios, y con mi familia o en la comunidad parroquial, compartamos las inquietudes que la palabra de Dios mueva en nosotros. Las parroquias de nuestra arquidiócesis están ofreciendo diversas actividades para que revitalicemos nuestra fe. Esta segunda semana de Cuaresma estará centrada en la reflexión y meditación mediante alguna forma de retiro espiritual. Los invito a abrir nuestro corazón a nuestra Madre, María de Guadalupe, y pedir su ayuda para vivir la Cuaresma de forma que se convierta en una hermosa experiencia que fortalezca nuestra fe, esperanza y caridad. Digámoselo cada uno de nosotros a ella. En un momento de silencio nos ponemos de pie.